presentación es motivo de satisfacción. Y yo creo que simplemente, aunque sea lo habitual, decirles que el libro está absolutamente muy bien escrito, que la trama está muy bien organizada, porque ya verán ustedes, espero que esto salga aquí ahora a la luz, cómo los capítulos tienen un intríngulis, su presentación, tiene un correlato que nos explicarán, y creo que evidencia muy bien esta doble vida que muchos llevan, esta zozobra interior que yo creo que Francisco Núñez Roldán ha llevado estupendamente a su libro, a Salvador Compán, que hace propiamente la presentación. Buenas noches. Gracias por estar aquí arropando a Paco Núñez, arropando a su libro. Cuando Paco me propuso presentar Ven despacio, paraíso, yo supe al instante que, bueno, aparte de ser una satisfacción, un placer estar compartiendo un día mesa con él para presentar ese libro, yo no tendría que hacer cábala o esa especie de ejercicios de hipocresía que a veces se hacen para defender un libro que no está del todo logrado. Yo sabía que la novela me iba a gustar porque ya conocía lo que Paco escribe, como así ha sido. Cuando es una historia que en principio es simple de argumentos, lo que cuenta es la historia de un cura, el padre Jacinto, que es un hombre en principio sin pretensiones, un hombre humilde, que recibe, y así arranca la acción, recibe la noticia de que la orden a la cual pertenece ha recibido una herencia sustanciosa. 20 hectáreas de un solar urbanizable en un terreno de desarrollo, de expansión urbanística de Jaén, que es la ciudad en la que jamás se dice en la novela, pero yo como jienense no se me... Y Paco como jienense adoptivo tampoco es... Bueno, es claro que no, pero a mí no se me escapó desde el primer momento. Eso es lo que va a desencadenar el conflicto. En realidad va a ser un conflicto de conciencia, luego lo matizaré un poco más, pero sí que os puedo decir que no estamos ante una de esas novelas de argumento o de acción desértico, ¿no? Los cuales no pasa nada, ¿no? En donde el protagonista, los personajes, la ciudad, el espacio, todo parece que está papando el viento, ¿no? En esta novela la acción tira del personaje y va a conseguir de él una auténtica metamorfosis. De ser un cura de rincón, un pobre cura de asilo, confesor de viejecitos, pues va a transformarse en una especie de héroe urbano, de héroe provinciano, dotado de una cosa mínima, pero que al mismo tiempo es máxima. Ese héroe no tiene ninguna arma. Las armas que tiene es una sola, pero es como una especie de batería de misiles tierra-aire, ¿no? Una especie de bomba atómica. La única arma que tiene el padre Jacinto es el sentido común. Y con esa cosa mínima del sentido común va a conseguir, bueno, pues no quisiera ser muy explícito para no avanzar la acción, imagino, y os aconsejo que todos leáis esa novela, pero con esa arma mínima pues va a conseguir, digamos, transformar el medio. El tratamiento de los personajes. Incluso, ahora hablaré más del padre Jacinto, pero incluso los personajes secundarios, a veces son personajes que ocupan un renglón en la novela, muy de paso, que apenas están esbozados esos personajes, pero sin embargo están perfectamente definidos, ¿no? Hay como una mirada o un pulso certero, el de Paco Núñez, que consigue atrapar los caracteres instantáneos lingüísticos, es decir, la profundidad lingüística, es decir, el uso literario del lenguaje. Los diálogos, no voy a ser exhaustivo en absoluto en este sentido, quiero ser muy breve. Los diálogos están muy bien trabados, están llenos de naturalidad, están llenos de oportunidad también, y un aspecto que me gusta mucho es que no se limita para introducir esos diálogos a repetir monótonamente el verbo decir o otros verbos dicendi, sinónimos, ¿no? Como exclamó, expresó, etc., sino que son las acciones, los gestos de los personajes los que introducen el estilo directo, los que introducen al diálogo. Con lo cual vamos conociendo la etopeya de los personajes, vamos conociendo el carácter de los personajes, ¿no? Vamos conociendo en profundidad a esos personajes casi sin darnos cuenta, ¿no? Es como un monumento a la síntesis lo que consigue Paco con sus diálogos. Los temas.
Esta novela creo que gira toda la novela como debe ser, en torno a un tema eje, a un tema central. En este caso es el tema de la dignidad entendida como defensa de la dignidad, entendida como un valor con el cual no se puede comerciar, ¿no? Un valor que es inalienable, ¿no? Por supuesto, ese valor lo soporta, lo lleva consigo, lo desarrolla, lo defiende el protagonista. Es alguien, padre Jacinto, que comprende que tiene ese único patrimonio, el patrimonio de la dignidad, y al defenderla nos va ofreciendo una especie de manual de civismo, de manual ético también. Y de camino, como un regalo, se le van ofreciendo esos raros momentos de armonía, que es lo que metafóricamente se llama paraíso en esta novela, ¿no? Al cual alude el título. El paraíso, el único existente, son esos momentos donde parece que el tiempo se suspende, ¿no? Donde el tiempo se niega, el espacio se niega. En definitiva, esa es la metáfora de todas las religiones del paraíso, ¿no? El no espacio. Y muchas gracias. Bien, después de la presentación del libro corresponde ahora a su autor hablarnos de él. Tiene la palabra don Francisco Núñez Roca. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a Ateneo, no sé qué eres delegado o qué eres. Adjunto a la presidencia y el cultural, ¿no? En el sentido de delegado cultural. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, sí, adjunto a la presidencia. Adjunto a la presidencia cultural y sobre todo a Ateneo en sí como lugar donde también y de una manera tan agradable, tan cómoda, incluso físicamente, se puede presentar en libros. Por supuesto, muchísimas gracias a la editorial Paréntesis a través de Antonio, escritor y sin embargo amigo. Y también, ¿qué iba a decir yo? Pues de Salva, pues, ¿qué puedo decir? También escritor y a pesar de todo amigo. Y sencillamente, y por supuesto, ni que decir tiene a todos vosotros, permitidme que os tutee, siguiendo con el jacobinismo al uso, en vez de llamar de ustedes que están aquí, voy a decir vosotros, como os conozco a muchísimos, pues diré vosotros. Realmente, de los agradecimientos, de los 4 que hay inevitablemente uno que tengo que insistir en él, y es el de Salvador. Verdaderamente parece mentira, pero no es que yo dijera que no sabía que había escrito una novela tan bonita, pero realmente es un placer que alguien como Salva, que sabe escribir y además hablar, porque hay personas que saben escribir, pero luego hablando son muy torpes, son digamos, cadencias que puede uno tener, son diferentes. Hay gente que sin embargo sabe hablar muy bien y después no sabe hacer letras. Sin embargo, Salva se ha expresado bastante bien, muy bien diría yo, y para mí que incluso quizá por encima de lo que la novela es, pero me ha resultado inevitablemente, pues ha sido magnífico escucharlo y se lo agradezco muchísimo que haya entrado tan a fondo en la novela y haya visto cosas que a veces el autor ni siquiera ve. Muy frecuentemente los autores, y eso pasa, como sabéis, cuando se estudia los clásicos y uno pasa el tiempo, que el autor no ha sabido cuál era su mejor libro, no ha sabido realmente lo que decía, y libros que uno pensaba que no eran tan profundos son más de lo que parece, y viceversa, libros que uno pensaba que eran mucho mejores no llegan a serlo. Siempre es realmente, y además para eso está hecho el lector, quien lee la novela, quien realmente sabe y quien realmente saca todo el jugo de lo que esa persona que es el autor de la novela, que en realidad, no sé si a veces una mano que, guiada por una voz, pues es quien escribe algo que no sabe uno muy bien de dónde le viene, o quien le dicta esa voz que uno llega a transmitir y a colocar en líneas una detrás de la otra, pero lo mejor que puede para que justamente sea lo que ha dicho antes Salva, una novela y que tenga un mínimo de interés, de entretenimiento, puesto que es sobre todo por el estilo y cómo se habla y cómo se cuenta lo que hace que la novela sea realmente una novela y una buena novela. El estilo lo es todo, porque el mejor tema mal contado pues puede ser aburridísimo y el tema más simple del mundo bien contado puede llegar a ser una novela fantástica, ¿no? Y a tenor de esto, quiero sencillamente comentar que esta novela es, no diría yo un ajuste de cuentas con mi pasado un poco o con la parte de mi infancia, pero sí es un repaso a lo que la infancia o la juventud primera pudo haber sido y una especie de vuelta por el pueblo donde yo estuve viviendo, veraneando de joven, de pequeño, de joven y no tan joven, de Mancha Real. Y entonces eso que también he dicho Salva, de que de pronto surge algo de algún punto, pues lo voy a contar aquí, no se lo he contado ni siquiera a él, no creo que solamente lo sabe Fátima, que es mi mujer, mi primera lectora, y que como débito conyugal tiene la pobre la obligación de leerse todas las cosas que escribo, para bien y para mal. Entonces a ella sí se lo conté.
Y entonces es sencillamente, está dedicada la novela a la memoria realmente del cura que nos confesaba allí en aquellos años, los 14, 15 años, pues los numerosísimos, violentos y cotidianísimos pecados solitarios, nos los perdonaba con el hombre de una manera tal que había una cola siempre enorme en su confesionario y no había casi cola en la del otro, que mandaba unas penitencias mucho más severas. Y este señor después pasan los años y un día, pasan ya pues 15 o 20 años, son años, y unos 30, 30 y tantos años tenía yo, y en una consulta del dentista en Los Remedios, no recuerdo qué dentista era, luego cambié, se me hizo mucho daño y me cambié a otro dentista. Pero ese día recuerdo que veo allí sentado con una corbata, con chaqueta y con una cartera en la mano a un señor. Digo, caramba, si este es Don Miguel, que era Don Miguel, que está dedicado a la novela, no sé, a cuyo recuerdo. Y entonces le pregunté, Don Miguel, ¿se acuerda usted de mí? Lógicamente, uno de los 12 o 14 años, a los 30 cambia mucho más que él, que seguía siendo el tipo físico que sale en la novela. No me costó ningún trabajo hacer el tipo con dibujo físico porque lo tenía en la cabeza. Y no se acordaba de mí. Digo, pues soy el nieto de Doña Remedios. En el pueblo yo no era Pachi o Paco, yo era el nieto de Doña Remedios. En el pueblo ya sabe uno que la referencia es familiar. Y entonces, claro, y se quedó así, ¿no? Digo, claro, soy con la de veces que me ha confesado usted, le dije, en la plena consulta, lo cual fue un poco, se quedó la gente mirando, ¿no? Pero la vez que me ha confesado usted que soy nieto de Doña Remedios. Y entonces charlamos un rato y supe que después, por mi madre, pues supe que está aquí también delante, otra de mis fans, supe también que este hombre había tenido un desliz con una de sus hijas de confesión y había llegado un poco más lejos de lo que la ley canónica establece y ella se había quedado embarazada, se había luego salido, se había casado con ella. De modo que entre eso y algunos de los episodios que después me enteré, había sabido por amigos o amigas, algunos aquí presentes, que ha habido de cuestiones de herencias que han dejado en algunas órdenes religiosas, pues mezclando un poco todo, hice lo que hace cualquier escritor, y es coger esos retazos de la vida, recortarlos y pegarlos y hacerlos de forma distinta, intentando darles el mejor estilo y la mayor profundidad a los personajes que he podido. Entonces, sencillamente pienso que el verbo inventar, para mí, yo creo que el verbo inventar no existe, el verbo inventar está en el diccionario nada más, pero uno realmente lo que hace es, como digo, coger trocitos, pegarlos de la manera más bonita y que se vean la costura lo menos posible y intentar a veces que la vida que uno ha tenido o ha pensado que podía tener, colocarla, pero realmente, como digo, uno no inventa tantas cosas como parece, sino que cuenta mezclando de manera que sea uno el primero en descubrir esa mezcla. Así que de ahí nació ese tema. Y esa es la novela más o menos. No tengo más que preguntarte si tú... Muchísimas gracias. Agradecerte mucho de nuevo la presentación. Y gracias de nuevo a todos vosotros. Bien. Bien, pues se levanta el sesión.